Hola a todos, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo y en esta ocasión, como estáis viendo en pantalla, vamos a ver para qué se utiliza la interfaz Dispose o disposable. La interfaz Dispose se utiliza básicamente para liberar recursos. Aquí en pantalla tenéis la documentación oficial de Microsoft, donde podéis ver pues un ejemplo. Os dejaré el link en la descripción, aprovecho para copiarlo. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejemplito de consola para entenderlo más fácilmente. Normalmente, como digo, pues se utiliza para liberar recursos. Simplemente tiene un método y dentro de este método, un método que tiene que implementar las clases que implementan esta interfaz, y dentro de este método pues se suelen liberar los recursos, bien de manera automática, bien de manera manual, según lo que queramos hacer. Vamos a ir con un ejemplo que creo que es la forma de entenderlo de una forma rápida. Para ello nos vamos a crear una aplicación de consola. Nos creamos esta aplicación de consola, yo la voy a dejar donde siempre la dejo, vosotros pues bueno, en la ruta que queráis. Vale, yo la dejo aquí y vamos a poner ejemplo Dispose. Dispose es importante cuando, por ejemplo, pues tenemos en el mundo real, cuando tenemos muchas conexiones a base de datos, pues es importante utilizarlo bien, porque el pool de conexiones, por ejemplo, si no lo cerramos, pues puede llegar un momento que alcance su límite, que es uno de los ejemplos que vamos a ver. También es importante cuando estamos trabajando con ficheros, si dos clases quieren acceder de manera simultánea al mismo fichero, puede ser que esté bloqueado por una de las clases el fichero y no tenga acceso. Esos son algunos de los ejemplos prácticos, ¿no? Vamos aquí a mostrar pues un ejemplito. Para ello nos vamos a crear una nueva clase. Aquí veis que tenemos el típico Hola Mundo, la aplicación de consola. Vamos a crearnos aquí una clase, agregar nuevo elemento y bueno, pues le vamos a poner de nombre clase ejemplo. Y en esta primera clase simplemente voy a mostrar qué pasa y por dónde va ejecutando el código cuando metemos la interfaz Dispose. Luego vamos a crearnos otra clase que conecta una base de datos y qué pasa si utilizamos esta clase sin implementar la interfaz disposable y qué pasa utilizando la interfaz Dispose. Vale, vemos que tenemos aquí una clase de ejemplo y bueno, pues vamos a decirle que implemente la interfaz disposable. Vale, la interfaz disposable es esta que tenemos aquí. Nos dice que es obligatorio implementarla, que nos falta por implementar el método que trae esta clase. Le vamos a decir que implemente la interfaz para que nos genere el código automáticamente y aquí tenemos pues simplemente el método Dispose, que aquí se suele utilizar, como digo, para liberar recursos, bien de forma automática, bien de forma manual. Me voy a crear también aquí un método en esta misma clase que simplemente sea escribir. Había puesto void con b, lo había puesto void escribir, y esto simplemente lo que va a hacer es console line y bueno, pues simplemente pues vamos a poner aquí pues esto mismo, lo que sea, simplemente quiero llamar a este método y escribir. Vale, lo ponemos tal que así y ahora dentro de la interfaz Dispose lo que voy a hacer es lo siguiente: llamar al recolector de basura GG y decirle que finalice este objeto. Simplemente esto lo hago para que veáis por dónde va pasando y qué código se va ejecutando. Tenemos este objeto aquí ya creado, nuestra clase ejemplo. Vamos a poner aquí un punto de ruptura, vamos a poner aquí otro punto de ruptura y ahora este ejemplo hay que utilizarlo desde la clase program. Hacemos lo siguiente, ponemos aquí using. Si ponemos using, automáticamente lo que haya entre llaves, supongo que esto ya lo sabéis, pues automáticamente llama al finalizar la ejecución a los métodos Dispose que haya en la clase. De tal forma que podemos hacer clase ejemplo, new clase ejemplo, lo ponemos aquí, tal que así, y aquí dentro, pues ¿qué vamos a hacer? Pues llamar al único método que tiene, escribir. Llamamos a este método y ahora vais a ver, por eso he puesto aquí los puntos de ruptura por donde va pasando el código. Llamamos, vale, aquí simplemente os estoy mostrando cómo funciona la interfaz Dispose cuando la implementamos en algún método. Ahora después vamos a hacer un ejemplo un poco más práctico llamando a una base de datos y simulando pues qué pasa si metemos muchas conexiones a una base de datos sin implementar esta interfaz, sin hacer un control de los recursos, ¿no? Es forzosamente no hay que implementar la interfaz, pero sí es conveniente liberar recursos según se abren y cierran conexiones, al menos en el caso de base de datos. Veis que hemos llamado al método escribir, lo tenemos aquí dentro de este using, el flujo del programa ha pasado por aquí, posteriormente pues está llamando al método escribir, damos con F10, finaliza y una vez que acaba el using veis que pasa por el método Dispose. Pues esto es lo que conseguimos al implementar la interfaz disposable. Esto es equivalente, por si no lo veis, comentamos este código, esto es equivalente a hacer esto, ¿vale? Simplemente por si queréis hacerlo de una manera secuencial, pero es equivalente a hacer lo siguiente, escribir y ahora pues ponemos e.dispose. Es exactamente lo mismo, esto que hemos puesto aquí arriba es exactamente lo mismo que hemos puesto aquí abajo. Falta aquí cerrar el punto y coma, es exactamente lo mismo. Si lo ejecutamos vais a ver que el flujo de ejecución es el mismo que el que hemos puesto anteriormente. Vale, veis que
Pasa por este método, ejecutamos, le damos a escribir, vemos que en pantalla pues ha escrito el ZZZ y ahora pues va al dispose y hace lo que queremos que haga. Vale, esto sin problemas, ¿no? Yo creo que ya se entiende más o menos el flujo que sigue la ejecución de un programa cuando implementamos esta interfaz. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más práctico, comentamos esto, un poquito más, digamos, que puede suceder en el mundo real. Nos creamos una nueva clase, agregar un nuevo elemento. Vamos a crear una clase que se llama acceso a base de datos. Creamos esta clase y esta clase lo que va a hacer es acceder a nuestro SQL Server. Yo aquí tengo un SQL Server al que vamos a acceder. ¿Vale? Hacemos lo siguiente. Ponemos esta conexión, creamos un objeto del tipo SQL Connection que no lo reconoce porque no está el paquete instalado. A ver si nos da la opción de sacarlo manualmente, o sea, de instalarlo. Aquí nos da la opción de instalar el paquete, así que buscamos e instalamos la última versión para que reconozca el objeto SQL Connection simplemente. ¿Vale? Este objeto SQL Connection pues se utiliza para acceder a nuestra base de datos SQL Server. Yo tengo una base de datos SQL Server corriendo en local. Vosotros, si tenéis alguna otra base de datos en otro entorno, pues ya sabéis que simplemente es crear la cadena de conexión y inicializar el objeto. Aquí simplemente voy a poner la cadena de conexión en este método, en un método que voy a poner aquí, que se llama dame datos, lo ponemos tal que así. Normalmente pues no suele estar la cadena de conexión hardcodeada, ¿no? Simplemente suele estar pues o bien en un fichero de configuración, incluso lo he visto a veces en el registro. Aquí lo voy a poner tal que así, ¿vale? Aquí tenemos la conexión, aquí abrimos los datos de nuestra cadena de conexión, que en mi caso es esta. Estoy corriendo en la misma máquina, con lo cual le estoy diciendo que acceso, digamos, integrado. No hace falta el poner ni usuario ni password de base de datos porque estamos corriendo en la misma máquina y le estoy diciendo que este tipo de acceso nos vale, ¿no? El caso es que hay que configurar un acceso a una base de datos. Para poder acceder a la base de datos, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la cadena de conexión, conexión.open, ¿vale? Vamos a poner aquí, bueno, también un mínimo control, y si la conexión es nula, pues que no nos permita acceder, ¿no? Por poner algo más, bueno, que solo abra la cadena de conexión en el caso que sea nula. Yo intenté abrir una cadena de conexión si ya lo tenemos abierto. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a hacer aquí un using, que ya sabéis que nos permite liberar recursos, y vamos a poner, bueno, vamos a copiarlo para ir un poquito más rápido, para agilizar el vídeo, y lo que voy a hacer simplemente es crear un command y que nos devuelva el valor 1. Realmente esto, a efectos prácticos, no vale absolutamente para nada, esto es simplemente para que veáis cómo se pueden abrir múltiples conexiones a la base de datos que hacen una operación y vuelven y continúan con el flujo de ejecución normal. Aquí podíamos hacer una consulta a X tablas, en fin, lo que nos interesara, ¿no? De momento simplemente le digo que nos devuelva el valor 1 en la select, porque la idea de este ejemplo es ver cómo abrimos 10.000 X conexiones hasta ver lo que ocurre si lo implementamos esta clase sin manejar las conexiones. Es decir, aquí estoy abriendo la conexión, pero si os dais cuenta no la estamos cerrando en ningún sitio. Vamos a ejecutar esto tal que así y posteriormente lo vamos a ejecutar implementando la interfaz idisposable. ¿Vale? Nos vamos al program, a guardar esto, nos vamos al program y le vamos a decir lo siguiente, acceso a base de datos, le vamos a poner aquí acceso y hacemos lo siguiente, new, acceso a base de datos, aquí así, le decimos que var, valor, y esto pues que nos dé lo que devuelva el método dame datos, que simplemente pues va a ser el valor 1, porque lo que le estamos diciendo en la clase acceso a datos es que ejecute esta consulta y nos devuelva el execute escalar. El execute escalar pues te devuelve pues un valor del número de registros que está devolviendo. En este caso va a devolver siempre 1, ¿no? Lo convierte a toString y lo devuelve. Esto es lo que hace el método dame datos. Y le vamos a decir pues que sí, que console line que nos lo escriba por pantalla, ¿vale? El valor que nos devuelva que nos lo escriba por pantalla. Si esto lo ejecutamos una vez y luego pues simplemente pues vamos a poner aquí un console line que sea finalizado o algo así. Si esto lo ejecutamos una vez no hay problema, ¿no? Accede a la base de datos, abre la conexión, ejecuta el select 1 y devuelve pues este registro. El problema viene si intentamos abrir, por ejemplo, 100.000 conexiones, ¿no? O 10.000 conexiones. El límite de conexiones que tengamos establecido en nuestra base de datos. Esta ejecución la ha hecho sin problema, escribe 1 y da finalizado. Si ahora metemos esto en un while, nos ponemos aquí un while, un for, el bucle que más os guste, ¿no? Ponemos aquí un contador y ponemos aquí cont menos lo igual que, vamos a meter 100.000 conexiones para que reviente de todas, y esto lo ponemos tal que así. Bueno, pues simplemente implementamos el command más y ejecutamos esto tal que así.
va a estar un rato ejecutando hasta que nos devuelva el error. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo todo el rato conexiones a la base de datos. Vale, ha ejecutado una vez porque he puesto la condición al revés. Vale. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos abriendo todo el rato conexiones a la base de datos y lo que está intentando es abrir una conexión, hacer el execute escalar y ir ejecutándose constantemente. Llegará un momento en que el límite de conexiones pues no pueda soportarlo y reviente. Vamos a dejar un momentillo ejecutando porque bueno, he puesto muchas conexiones. SQL Server tiene un límite amplio de abrir conexiones y vamos a esperar que nos devuelva el error. Vale, como veis ya ha saltado la excepción, nos da un timeout porque bueno, esto nos comentan aquí que esto podría ocurrir porque hemos alcanzado el límite de conexiones, ¿no? Os estoy poniendo este ejemplo con tantas conexiones porque es lo que puede ocurrir cuando tenemos una aplicación web, por ejemplo, en el que tenemos un acceso a n clientes y estos clientes pues en picos de ventas, en picos en los que tenemos muchas ofertas, acceden simultáneamente a la base de datos. Y si no gestionamos bien cuando abrimos, cerramos conexiones, cuando liberamos recursos básicamente, pues puede producirse este problema. Ahora este mismo código, si aquí le decimos a esta interfaz, y aquí le decimos a esta clase que implemente la interfaz idisposable, vamos a decirle que nos implemente el método de la interfaz, y yo aquí en esta clase lo que voy a hacer es liberar recursos, pero no lo voy a liberar como antes con el recolector de basura, sino lo voy a hacer de manera manual. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, si la conexión es distinto de null, que se me ha ido el teclado, si la conexión es distinto de null, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir que cierre la conexión. Yo tengo siempre la manía de hacer primero un close y luego hacer un dispose. Conexión.dispose. Como veis, la propia clase SQL Connection trae el método dispose. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos liberando recursos. Y esto lo podemos ejecutar ahora desde nuestro programa de la siguiente manera. En vez de ponerlo así y ponerle, pues tienes que llamar al método dispose de la clase acceso a base de datos, pues lo podemos hacer como lo hemos hecho aquí arriba, ¿no? Con este using lo podemos hacer tal que así. Lo voy a copiar y ahora adapto el código. Lo podemos hacer tal que así. Vale. Vamos a quitar esto. Esto recordar que lo que hace pues es llamar automáticamente al método dispose que tenga esta clase. Lo ponemos así y luego pues metemos aquí el código dentro y de esta forma pues estamos llamando en cada ejecución del bucle al método dispose para liberar recursos. De tal manera que si ahora ejecutamos esto, va a estar un rato ejecutando, pero no nos tiene que dar el error de antes del límite de, vamos, que habíamos alcanzado el pool de conexiones normal, ¿no? Le estamos metiendo que ahora 100.000 conexiones, pues en algún momento pues llega al pool. Pero esto puede ocurrir en entornos reales, ¿no? Si tienes mucho tráfico en tu web, por ejemplo, un día que tengas ofertas y hay muchos clientes consultando productos de manera simultánea, pues puede ser que alcance el límite de conexiones y salte ese error, ¿no? Con lo cual es conveniente manejar bien y liberar recursos, que es para lo que se implementa, que es para lo que se utiliza la interfaz idisposable. Los que sigáis los cursos de Blazor, supongo que habréis visto que siempre suelo hacer un dispose en el código. No había explicado a fondo el uso de esta interfaz, pero siempre suelo hacer un dispose y liberar recursos. Y bueno, ya veis que está ahí ejecutando. Vamos a esperar un ratito hasta que abra las 100.000 conexiones. En esta ocasión debe acabar la ejecución y si todo va correctamente tiene que aparecer por pantalla el finalizado, ¿no? Antes ha reventado antes de que aparezca la palabra finalizado. Es que la barrita va bajando, con lo cual pues aunque siempre esté el 1 ahí en pantalla, veis que está ejecutando las queries en la base de datos. Bueno, y en este caso pues lleva un rato ejecutando y ahora mismo pues acaba de finalizar, ¿no? Veis que pues ha podido abrir las 100.000 conexiones. ¿Por qué ha podido abrir ahora las 100.000 conexiones y antes no? Porque a la vez que vamos cerrando, a la vez que vamos finalizando el uso de una conexión, pues la vamos cerrando y liberando el recurso, ¿vale? De esta forma, este ejemplo es muy sencillito y muy tonto porque pues aquí simplemente pues tenemos una única aplicación de consola abriendo 100.000 conexiones, pero suponer que tenemos 100, 200 páginas en nuestro sitio web, que todas tiren de una misma base de datos, y tenemos de esas 100, 200 páginas, tenemos 10, 15 clientes, o 20, o 30, o 100, o 1000 clientes conectados simultáneamente atacando nuestra base de datos. Es importante liberar recursos de esta forma. Y os muestro este ejemplo del acceso a base de datos porque es uno de los problemas típicos que se pueden aparecer en entornos reales cuando no gestionamos bien cómo liberar los recursos, ¿no? Y la interfaz dispose nos permite hacer esto.
problema que también aparece con bastante frecuencia y que los que estáis empezando a lo mejor os habéis encontrado es cuando escribís en un fichero, si tratáis de acceder al fichero, habéis abierto por ejemplo un writer y se os ha olvidado cerrar el writer, pues os dice que el recurso está en uso. Eso es porque no habéis liberado el recurso, no habéis hecho uso del dispose que traiga el objeto, o no habéis implementado la interfaz disposable en el caso que sea necesario para utilizarlo. Y bueno, pues no me enrollo más, yo creo que el ejemplo más o menos debería haber quedado claro para qué se puede utilizar esta interfaz dispose. Y nada, pues por el momento nada más que contaros, nos vemos en siguientes vídeos con más cosas. Bye bye, hasta luego chicos.